Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la operación unitaria de destilación. Este es uno de los procesos muy requeridos en la industria química y por ello es tan importante abordar el proceso de operación unitaria que llevamos a cabo, porque de esta manera vamos a poder comprender cómo es que sucede y para qué elementos de la biotecnología podemos utilizarlo. Primero que nada vamos a comenzar definiendo qué es la destilación. La destilación es un proceso unitario que consiste en la remoción de los elementos más volátiles de una mezcla líquida, es decir, aquellos que tienen un punto de ebullición muy por debajo del otro punto de ebullición se van a evaporar de primera instancia porque los puntos de cambio de vapor son más prontos y este proceso se va a recircular para poder condensarlo posteriormente, removiendo el calor de esa sustancia para poder enfriarla y así poder obtener el líquido que queremos tomar de interés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la destilación? Bueno, como ya había mencionado, la destilación es uno de los procesos químicos más utilizados en la industria. En la industria química es uno de los procesos que llevamos a cabo con mayor frecuencia y es uno de los procesos que engloba mayor trabajo energético dentro del proceso mismo que se utiliza. Es decir, en un proceso de destilación, el destilador es el que requiere el 50% del proceso. Requiere mucha energía para poder funcionar y además requiere un diseño detallado para poder que funcione adecuadamente. Por eso es necesario que tengamos en cuenta los procesos de naturaleza de los equipos que vamos a manejar para que también podamos saber cómo lo vamos a diseñar. No es lo mismo trabajar con una máquina que va a destilar agua con alcohol a una que va a destinar benceno con xileno o otra que va a destinar hexano con etanol, etcétera. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son las fuentes de destilación para que nosotros podamos diseñar equipos que sean altamente eficientes con un material adecuado y así poder también disminuir los costos, porque si también estamos trabajando de manera errónea con las sustancias, vamos a elevar los costos también porque el proceso va a requerir mayor suministros de limpieza, mayor lavado, un mayor tratamiento, etcétera. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son los procesos que vamos a utilizar para poder llevar a cabo un correcto suministro eh, a la hora de diseñar. Ahora, ¿cuáles son las torres de destilación? Primero tenemos la destilación acetrópica. Básicamente este consiste en la formación de un acetroapo que va a chocar contra el destilador y va a producir así una mezcla que se va a poder recuperar. Entonces, básicamente en esto consiste la destilación acetrópica. Es un poco más compleja poder hablar de ella. Generalmente se utiliza mucho en la industria petroquímica. Vamos a ver si me pude haber dado a entender de manera correcta. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que la destilación acetrópica es un conjunto o un procedimiento útil para eliminar un líquido de un crudo de reacción por destilación conjunta con un disolvente orgánico miscible. Es decir, ¿qué quiero decir? Esta técnica suele usarse en reacciones de equilibrio donde se genera agua como subproducto de la reacción. La eliminación de agua lo que generará es un desplazo del equilibrio de la reacción hacia el lado del producto. Si la reacción se lleva a cabo, por ejemplo, con tolueno, que es más denso que el agua, el vapor en el condensador de reflujo estará formado por una mezcla acetrópica de tolueno y agua. Se me olvidó decirles que es un acetropo. Un azeotropo es una mezcla de dos o más componentes cuya proporción son tales, escuchen bien, son tales que el vapor producido por evaporación parcial tiene la misma composición que el líquido. Por tanto, se va a comportar en el destilador como si fuese un compuesto puro. Entonces, eso es totalmente importante. Ahora vamos a ver la destilación fraccionada. Este es uno de los más utilizados en la industria química porque la destilación fraccionada se utiliza demasiado en la separación en laboratorios. Lo utilizamos muchísimo en los laboratorios. ¿Pero qué es la destilación fraccionada? Bueno, la destilación fraccionada
se utiliza, como ya dije, en el laboratorio, pero también en industria para mezclas simples de dos componentes. Ya hablamos del alcohol y el agua, pero también puede ser oxígeno y nitrógeno. Y también mezclas más complejas, como la que se encuentra en el alquitrán o en el petróleo. ¿Esto qué pasa con la destilación fraccionada? Bueno, se coloca en este balón de vidrio y se calienta la sustancia de menor punto de ebullición, se evapora primero, luego la otra sustancia se va a evaporar también en conjunto. Sin embargo, para apoyarse en la punta de la columna de fraccionamiento, la primera sustancia se va a condensar de nuevo en el frasco y la otra sustancia seguirá subiendo hasta encontrar al condensador, que será este. Entonces, el termómetro sirve para mantener una temperatura constante, un poco por encima del punto de ebullición. Al final del proceso, el balón contendrá el líquido más volátil y el balón vidrio tendrá el líquido menos volátil. Entonces, así es como funciona la fracción de destilación. La destilación al vacío es un proceso muy similar o se rige bajo los mismos principios de la destilación fraccionada, pero como bien se dice, trabajamos al vacío. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la destilación al vacío la utilizamos precisamente cuando estamos trabajando con sustancias que tienen puntos de ebullición muy altos o que se pueden desnaturalizar por calentarlos a tales temperaturas. Entonces por eso trabajamos a un punto de vacío, porque eso va a permitir conservar la estructura del químico con el cual estamos trabajando y así poder para trabajar mejor. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de destilación al vacío, cuando las materias que se van a separar por medio de cambios en su estado, como ya dije, tienen puntos de ebullición, pero requieren disminuir la presión del espacio en el que se encuentran para poder disminuir ese punto de ebullición. Recordemos eso, ese principio básico de termodinámica, que las presiones son dependientes de la temperatura. Entonces nosotros vamos a modificar la presión y eso va a permitir que las temperaturas bajen y no vamos a llegar a ese punto de desnaturalización. Ahora, la destilación en flash es uno de los procesos también más usados porque nos permite destilar en una sola fase. O sea, nosotros lo vamos a realizar en una sola fase y eso va a ser muy útil porque son procesos que se requieren que sucedan rápido y son muy utilizados de hecho en la industria. Se utilizan sobre todo en la industria petrolera, donde se requiere destilar de manera muy rápida y continua. Y entonces eso sirve, eso se llama flash porque permite una destilación rápida del producto que vamos a estar utilizando. Entonces también es muy utilizada. La columna de destilación, bueno, este es uno de los más, la destilación discontinua consiste funciona muy similar a una, bueno, en bioreactores se ve mucho porque hablamos del recipiente batch, ¿no? Pero la destilación discontinua por lotes, precisamente se llama así porque es por lotes, es por sección, y también trabajamos así en bioreactores cuando hablamos del recipiente batch. Es cuando una mezcla se destila para separarla en sus fracciones componentes antes de que la destilación se vuelva a cargar con mezcla y se repite el proceso. Es decir, una mezcla se destila para separarla en sus fracciones de componentes. Esto es diferente a la destilación continua, donde la materia prima se agrega y el destilado se extrae sin interrupción. Eso se refiere a una destilación discontinua. Ahora, la destilación en múltiples componentes básicamente se refiere a procesos de destilación continua, donde vamos a estar utilizando varios destiladores para poder destilar diferentes compuestos y alcanzar un grado de pureza mucho más grande. Por eso vamos a utilizar cuando hay diferentes sustancias con las que estamos trabajando, ¿no? Se habla de HK1, HL2, que son componentes que uno más liviano que el otro, uno menos liviano que el otro, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las aplicaciones. Las aplicaciones son en industria petrolera, en industria alcoholera y en industria petroquímica. Son uno de los más utilizados, sobre todo en industria alcoholera. Como ya vemos, hablamos producción de tequila, producción de cerveza, producción de vino, producción de mezcal, etcétera. Pero pues también lo utilizamos mucho en industria química, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de este proceso unitario? Bueno, los beneficios es que tiene una alta efectividad para el proceso de separación. O sea, es muy efectivo, tiene alta efectividad,
La conservación de los componentes se puede llegar a cabo porque pues, nos permite alcanzar altas purezas y también hay una generación y recirculación de energía para otras operaciones. Y esto va a generar productos de alto valor agregado. Entonces eso es uno de los beneficios mucho más marcados, ¿no? Ahora las desventajas, bueno, las desventajas son los altos costes. Es un diseño altamente costoso, como ya vimos, la energía, todos los procesos que se van a llevar a cabo. El diseño es tardado y complejo. También representa el mayor porcentaje de energía absorbida durante el proceso, como ya habíamos visto. Materiales de alto costo para su diseño, trabajo específico y adecuado de los controles de temperatura. Eso es también un importante factor porque nos va a permitir controlar bien las presiones a las cuales se van a manejar y eso disminuye los puntos de temperatura, ¿no? Entonces esas son las desventajas del proceso. Por último les dejo las bibliografías y espero que les haya gustado estas secciones de operaciones unitarias que hemos estado viendo, de evaporación, destilación y absorción. Hasta luego.